Y comenzamos. Realizamos, por favor, maniquís, si puedes enfocarlo aproximadamente, si acuestas la hojita tamaño carta y la pones horizontal, la hoja acostada, nos va a alcanzar para realizar cuerpos en todo lo alto de esa hoja acostadita, ¿sí? Como van a ser cuerpos pues, todos verticales, nos va a servir muchísimo colocar la hojita acostada y hacer los cuerpos verticales. ¿De acuerdo? Así que iniciamos con este primer ejemplo que vamos a desarrollar, repito, un maniquí como tal. Para el maniquí va a ser un diseño muy sencillo, bastante simple. Voy a mostrar un ejemplo también de cómo se ilustra o cómo se diseña precisamente el boceto del cuerpo para cuando son dibujo de moda. No sé cuántos de ustedes ya han estado en alguna clase o han visto algunos ejemplos de diseño de moda en donde hacen un maniquí como tal, y es muy parecido al boceto tradicional, solamente que como si dibujáramos el maniquí como tal, la pieza plástica del maniquí sobre la que montan la ropa. Círculo principal, se traza de igual manera la barbilla. Vamos a colocar personajes pelones, ¿eh? Todos van a ser mis primos. Todos van a ser mis primos y primas. Fíjense que yo tengo un sueño en donde todo el mundo sea pelón y vivan felices para siempre. Porque no se preocupan por nada. Se lo recomiendo mucho. Volumen de la cabeza, o no, no tanto del cabello, sino de la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Y la línea de los ojos. Olvídense de nariz, boca, ojos, detalle del cabello, olvídense de eso. Vamos a enfocarnos en la ropa. Cuello. Cuando diseñan un cuello en el personaje de diseño de modas o sencillamente cuando se va a construir un diseño de vestuario, tienen que dibujarlo como tal un maniquí, y por lo tanto una de las características del maniquí es un cuello largo, estilizado, cuello que a lo mejor no tenemos, pero que nos ayuda mucho a mostrar y a lucir precisamente el vestuario. Es únicamente con fines prácticos de que lo más representativo sea la ropa. No estamos ejemplificando al humano promedio o al humano cliché o el estereotipo de la moda, ¿no? Del tamaño de la proporción del cuerpo. Únicamente es para importar un poquito más, hacer que importe y hacer que se vea mucho más destacado el vestido o la ropa. Cuello largo, para eso lo colocan. Incluso hay quienes hacen la cabeza así bien chiquitita, no sé si han visto algunos diseños de moda, que tienen el cuerpo largo y la cabeza súper chiquita. Y el cuello súper estilizado. Es simplemente minimizar lo que no nos importa y hacer que destaque precisamente la ropa. Ahora, para la parte del el pecho, en la espalda alta, aquí colocamos una pequeña extensión entre el cuello y los hombros para dibujar como un pequeño trapecio en la parte superior, en la espalda alta. Ese, por ejemplo, la parte trasera, la espalda alta. Para darle volumen hacia el frente del pecho, pues lo construimos con una cajita. Esta cajita ya puede tener este pequeño volumen en todo el ancho del cuerpo para poder colocar precisamente el volumen en el vestido. En el abdomen o en la cintura es una figura aparte, una pequeña figura aparte que también se puede construir con una cajita o se puede construir precisamente con un cilindro. Ese cilindro pues nos va a llevar hacia el pecho en la parte alta y se van sumando. Ahora, algo bien importante, muchachos, algo súper importante. Cuando se trata de diseñar ropa, y aquí me voy a meter un poquito en esta parte del diseño de moda, normalmente o naturalmente siempre se coloca una medida promedio. Y aquí la medida promedio sí aplica, no sé cuántos de ustedes hayan visto que las medidas del cuerpo se colocan en 8 partes.
Sí, no sé si algunos lo recuerdo, lo hayan visto. En 8 partes es en lo que se tiene que dividir el cuerpo más enfocado en el diseño de moda. Normalmente no, nunca lo explico en otras clases o en otros temas porque en otros no va. Hay diseños de personajes que tienen más cantidad de cabezas en toda la altura del cuerpo o menos, o son más chaparritos, o son medianos, o son gigantes, o son grandísimos, o muy estilizados, o la cabeza muy grande y ya las proporciones cambian muchísimo. En el diseño de moda sí aplica, ¿de acuerdo? En el diseño de moda sí aplica. Entonces, esto lo voy a marcar con rojo. Con tu dedo, con tu regla, con tu lápiz, con lo que quieras medir, vamos a intentar realizar una medida de 8 cabezas de largo, ¿de acuerdo? Con todo el volumen que tenemos aquí, marcamos por favor el alto de la cabeza y vamos a ir contando, pero no es totalmente vertical, no va a ser totalmente vertical, va a ser ligeramente con un zigzag enfocado, por ejemplo, desde el diseño de la cabeza, baja hasta la cadera y después hace esto. El piecito se va hacia adelante, baja en línea recta y esta posición del zigzagueo es la que vamos a colocar nosotros para el diseño de las 8 cabecitas, pero tienes que seguir esa línea en zigzag. Eso me lleva a lo siguiente. Tomo con mi regla, con mi lápiz, con mi dedo, con lo que quiera medir. Aquí está una cabeza y luego hacia abajo son 2 cabezas y naturalmente siempre te va a llegar hasta la parte baja del busto, hasta la parte baja del pectoral, donde está entre el pectoral y el abdomen. ¿Sí? Aquí son 2 cabezas, 3 cabezas en esta parte, 4 cabezas, aquí lo vamos girando, 5 cabezas, 6, 7 y 8. Repito, esto es para el diseño de moda. Va a ser muy estilizado, muy alto. Va a ser bastante alto, pero tenemos que adaptarlo a esa formación. Lo vamos a ver en los siguientes ejemplos también y se van a dar cuenta que todos encajan en este mismo espacio. ¿De acuerdo? Cuenten los 8 espacios. Son 1, 2, 3 hacia la cadera, 4 antes de la rodilla, 5 después de la rodilla, 6, 7 y 8. Cabe mencionar también aquí que normal o el diseño natural de cuando se dibuja un cuerpo y se le va a montar un vestido o un vestuario como tal, hombre o mujer, tienen que destacar el vestido y por lo tanto hacen más estilizado, alargan el cuello y la punta de los pies siempre se coloca también vertical o de puntitas. Entonces, esto les ayuda mucho para poder destacar parte del vestido. Bien, entonces, para la parte de la cadera, cabe mencionar que va a ser piernas muy largas, ¿eh? Van a ser piernas larguísimas. En el contorno, el torso, el tronco del cuerpo, de la cintura o la cadera hacia arriba es más cortito, aquí es más normal. En la zona de la cadera observa muy bien cómo se realiza. Es como si dibujáramos como tal un calzoncillo, la parte de la pierna. No sé si han visto los maniquís, por ejemplo, que tienen este diseño donde aquí se gira, ¿no? Se gira, todo eso también se gira. Y aquí el calzoncillo se marca en este diseño como un pañalito, como un calzoncillo, como tal. La misma figura para cualquier caso. Y de aquí se conecta la pierna, precisamente. Se conecta la pierna. Repito, vamos a dibujar un maniquí. Y no es la figura humana, es el maniquí. Con la posición, obviamente, de la imagen de referencia. Como se trata de un personaje femenino, la cadera se hace un poquitito más ancha y cualquier cosita, el volumen más ancho en la cadera de un personaje femenino. Y la conexión con las piernas va a ser también muy sencillito. Aquí esta línea que había trazado la voy a tener que adaptar. Y la rodilla normalmente llega un poquito antes baja hacia el tobillo. Y aquí en el tobillo, la naturaleza del diseño de moda es colocarlo estilizado y de puntita. Va a ser esta posición.
más alto, más largo y siempre de 8 cabezas de altura. Vamos a repetir esto para poder encajar todos el vestuario. Y de aquí van a salir una muy buena referencia para cuando necesites tú diseñar un personaje que te enfoques nada más en el vestido, utiliza el maniquí de 8 cabezas. Pero si ya tienes un personaje definido en su altura, en su proporción, pues ya lo puedes enfocar directamente en ese personaje. Pero como en el tema de hoy es únicamente el diseño de la ropa, vamos a utilizar el maniquí. De la cadera a la rodilla es una pierna larga, 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 estilizada. En la parte de la rodilla es un ovalito como tal, muy similar a lo que siempre hacemos. Y trata de hacer figuras simples. Figuras simples. De la cadera a la rodilla. De la rodilla al tobillo podemos aplicar precisamente el volumen del chamorrito por la parte de atrás, pero muy ligero, muy ligero. Y unimos de la rodilla al tobillo con 2 líneas casi paralelas y el tobillo es este circulito que se adapta para dar la posición de la articulación. Vaya. El diseño de modas es más simple una vez que, o bueno, el maniquí, el maniquí, el diseño de modas es más simple. Se simplifica mucho más, se eliminan muchas figuras, no hay tantas trazos de músculos, texturas, detalles, sombras, no, nada más es una simple base. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Miren, la pierna muy larga, estilizada, pero lo que les ayuda también es el piecito en punta. Marcamos el talón, la base del pie y hacia la punta de los dedos. Y como tal, como un calcetincito, como un calcetincito. El otro piecito, tomamos la referencia del anterior y vamos a colocar lo que observemos en la posición que aquí está ligeramente oculto por detrás de la primera pierna. La rodilla creo yo que llegaría más o menos a esta altura y la colocamos de ahí hacia atrás. Asegúrate de que el largo de la rodilla al tobillo sea proporcional a el primero que hicimos, es decir, que este largo de la rodilla al tobillo de la pierna derecha que acabamos de dibujar sea aproximadamente del mismo tamaño que la rodilla al tobillo de la pierna trasera. ¿Sí? Las medidas son muy importantes también en este. 8 cabezas de altura. Al momento de forrar, sumamos desde la cadera hasta la rodilla por la parte de atrás. De la cadera a la rodilla. Marcamos aquí un poquito la rodilla. De la rodilla al tobillo, hacemos el pequeño volumen en el chamorro que sabemos que se posiciona en la parte trasera de la pierna. Mandamos hacia el tobillo, donde colocamos la medida. Aquí. Y del tobillo el piecito, olvídense de la bota. Únicamente dibujamos el piecito como un calcetín, así de perfil. ¿De acuerdo? Estilizado para destacar únicamente el vestido. Igualmente en los brazos, muchachos. Igualmente en los brazos. Vamos a trazar, por favor, el boceto de esqueleto desde el hombro. Colocamos un puntito para el hombro. Mandamos hacia el codo. Del codo a la muñeca. Y de la muñeca ahorita dibujamos la mano. Del lado izquierdo de igual manera. Aquí lo voy a mostrar un poquitito más completo. El bracito del lado izquierdo. Puntito para el codo.
Misma proporción del codo, perdón, del hombro al codo, del codo a la muñeca y de la muñeca enseguida dibujaremos la mano. ¿De acuerdo? Primero es el boceto de esqueleto para posicionar, así como en la pierna, en los brazos, la mitad del pecho, o en este caso la zona de la columna. Y forramos el brazo, hombro un pequeño ovalito, pequeño óvalo relajado, dos líneas casi paralelas hacia el codo. Marcamos el codo con una figurita circular u ovalada. El diseño del antebrazo es muy similar al de el chamorro y dos líneas paralelas hacia la muñeca. La manita es únicamente un guante. No hay tanta complicación en esta parte. Solo dibujamos la siluetita del guante. Esta es la parte superior y el dedito pulgar lo pudiéramos colocar aquí abajo. Un guantecito nada más. Lo importante es el vestido, no es el diseño de las manos, ojos, nariz, boca y todo lo demás. Hombro del lado izquierdo, dos líneas casi paralelas hacia el codo. El bracito aquí, si ya más o menos viste cómo dibujar el volumen del antebrazo, lo podemos hacer directo. Es- Pueden hacer el volumen directo. Muñeca y la manita de igual manera, un guantecito nada más. Ese es el maniquí. Eso es lo que naturalmente se conoce como el maniquí del diseño de modas, el que se utiliza para poder vestir también en el dibujo y poder enfocarnos únicamente en el vestido, en que la importancia del dibujo sea más la ropa. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Perfecto. Ahora, esa capa, si con un borradorcito la puedes limpiar un poquito para que podamos destacar el vestido por encima del maniquí, sería lo ideal. Límpielo un poquito, por favor. Limpien un poquito esta capita del vestido, perdón, del maniquí. Y enseguida vamos a dibujar el vestido como tal. Ahorita hacemos el otro cuerpo. Primero el vestido. Vamos a mostrar precisamente los pliegues desde la parte superior. Es un vestido muy simple que nos va a ayudar a conocer precisamente la forma de los pliegues en la tela, la caída de las líneas. Pero para eso necesitamos un buen maniquí. Comenzamos con la parte trasera. Aquí la abertura en la espalda alta. Vamos enfocando el vestido sobre la posición del maniquí, repito. Tienen que ser también líneas muy simples. Forramos el bracito que va muy pegadito al hombro, muy pegadito al hombro. Le damos esta silueta, tiene que ser como tal una manga corta. Y si te fijas aquí, aparecen los primeros plieguecitos que van muy pegaditos. Tienen que hacerlo con una sola línea. No hay líneas repetidas o líneas que se vayan amontonando como línea peluda. Lo que quiero decir es que no hagan esto. Mira, que si quieres hacer una línea, no hagas esto. Sí, tienes que hacer esto y das vuelta y repites. Entre más simple la línea, mucho mejor para el pliegue. Mucho mejor para el pliegue. Si quieres remarcar una línea, no hagas la línea peluda. Simplemente colocas dos líneas a la par y sombreamos allá adentro.
¿De acuerdo? Otra de las características es que muchos dibujantes abusan de las líneas en los pliegues y eso se ve muy mal en la gran mayoría de los diseños. Parece que no plancharon la ropa, ¿no? Se ve demasiado arrugas. La manga del lado derecho, de igual manera como un tazoncito aquí, la abertura donde abraza precisamente el hombro, tiene una pequeña soltura hacia arriba, hacia abajo y con una pequeñita sombra definimos también. Hay menos pliegues, pero cada pliegue se tiene que siluetear. En lugar de hacer una línea muy marcada, se siluetea, se hace un mapita y después con una ligerita sombra se van mencionando, se van marcando y definiendo las arruguitas. Una siluetita y con una ligera sombra muy sencillita. Tienes que darle dirección a la tela que va cayendo. Aquí debajo de la manga tiene esta unión hacia el cuerpo precisamente del vestido. Ese sí se puede delinear y remarcar un poquito más fuerte. En la zona de la espalda, si te fijas, es muy recto y el cintillo precisamente a la altura exacta de la cintura es la parte más angosta del cuerpo, aquí en el abdomen. En la parte de la cintura, aquí es donde se coloca precisamente esta cintillo para poder sumar, más bien para poder dividir, perdón, para poder dividir el espacio entre el tronco o el busto y la cadera hacia las piernas. Colocamos el cintillo. Creo que lo coloqué muy curvo. Colocamos el cintillo y de aquí, como hace una pequeña presión para los pliegues, van saliendo como en un punto de fuga, linecitas y pliegues desde el cintillo hacia la parte superior del hombro derecho, que vamos también marcando las siluetitas de sombra. Lo vamos a simplificar, ¿eh? No van a ser todas las sombras que aparecen ahí, todos los pliegues. Siluetita y sombreamos. Silueta y sombreamos. Esto se va a traducir en una ilustración ya con las sombras de color o las sombras en grises de la herramienta o la técnica que vayas a utilizar. Todos los plieguecitos. Pero repito, estamos simplificando. Hay unos más pequeñitos para que se vean entre estas linecitas, no tan grandes, y definimos la parte frontal en el pecho. Así que baje mucho el brazo. Subir un poquito más. Y este sería el inicio del brazo. Muy bien, basta con observar a detalle cómo es la posición de cada uno de los pliegues. Lo mismo como lo hicimos aquí en esta parte el abdomen y hacia la espalda alta. Vamos a dibujar, por favor, ahora el pliegue de la ropa hacia abajo, rodeando precisamente toda la silueta, ligeramente holgado ya una vez debajo de la cadera, con líneas un tanto rectas, pocas curvas en la parte frontal. Primero hacemos la siluetita. La silueta, en la gran mayoría de los casos, tiene que estar por encima de o fuera del borde del cuerpo. Nunca lo hagan pegadito porque si no se va a ver como licra y eso pues no le va a beneficiar en el volumen del vestido. Ahora, aquí algo bien importante. En la base hay algo de lo más complicado naturalmente que te puedes topar cuando dibujas la ropa, cuando son el holancito en la parte baja del vestido, en la parte baja de la falda, cuando tienes que hacer esas ligeras curvas que no encuentras una manera de hacerla. Aquí sencillamente
se puede formar, observen, como una S de sal, un ligero caminito en S, observa, baja y luego esta S se convierte en toda la bastillita del vestido. Hasta aquí se corta, hasta aquí se corta y sube un pliegue, sube el primer pliegue, ¿de acuerdo? Pero esta S que colocamos aquí abajo, voy a intentar explicarla con mucho detalle para que lo puedan entender y lo puedan replicar en todos los demás ejemplos. Esta S ya la vieron acá. Miren, aquí está la S. Sube y da vuelta. ¿Correcto? Esa S quiero que observen muy bien. Esta S tienes que detectar como en un pétalo. Yo sé que a veces cuando dibujamos flores es muy difícil saber cuál es la parte interna, la parte externa del petalito que da vuelta. Y aquí tienen que observar también mucho el detalle de cuáles son los pliegues que van por fuera de, que una son los bordes, el izquierdo y el derecho. Este de aquí donde se topa con la vueltecita de la S, aquí sale el otro pliegue. Este otro pliegue lo podemos incluso completar ya con un poquito de silueta y sombrita. Ya vieron esa sombrita que va enmarcando el pliegue, baja y toda esa se convierte en la parte externa por automático. ¿Sí? La parte externa de la tela. Ahora, ese mismo pliegue que hicimos por la parte externa, también hay pliegues en la parte interna, que aquí es el resto que nos queda de la otra vueltecita en la S, pero hacia adentro. Este es bien importante. Este de aquí es el que le va a dar el volumen de qué es lo que está por dentro, por fuera o lejos o cerca. Y aquí automáticamente, como es la parte interna, es la que lleva la mayor cantidad de sombra. Bien, de una manera muy sencilla, esa es la interpretación más viable para poder hacer los solancitos, la bastilla en un vestido, en un pantalón, en una blusa holgada, que es a veces de lo más complicado de dibujar, pero entender esto nos ayuda a replicarlo en todo lo demás. Ahora, si hacemos lo mismo en esta otra parte, aquí por ejemplo, ya no se ve tanto la S por dentro, por fuera, pero existe una pequeña S que corta aquí y sube nuevamente el pliegue. Y este pliegue también lo podemos incluso sumar hasta la parte de arriba. No llega hasta la cintura, entonces queda un poquito antes, pero doblamos o sumamos una línea doble y sombreamos. ¿De acuerdo? Esa es la parte externa. Si este doblecito en la S, en la parte de abajo, si este doblecito, aquí se alcanza a ver precisamente una sombra del pliegue, como que se iba a formar un pliegue, pero se quedó un tanto plano. Entonces tú lo puedes hacer con una pequeña sombrita, que de hecho sí existe esta sombrita, ahí se ve, y se suma en toda esta área. Toda esta parte se convierte en una pequeña sombra lateral del pliegue. ¿De acuerdo? Esta de aquí lo enmarco, ¿sí? Esa sombrita. Y luego vienen unas arruguitas que normalmente siempre se construyen por gotas, las gotitas. Si continuamos aquí el pliegue, mira, se me va a sumar en esta parte, pero ahorita lo voy a extender hacia el otro lado. Aquí precisamente donde termina aquí el rematito, hay una gota. Donde no existe un pliegue en piquito, siempre se forman gotitas. Esta gotita de aquí es otra sombra. Y luego aquí en la parte interna, otra gotita hacia abajo con otra sombra. Y se van formando pliegues con pico, en punta o con terminación en gotita. Que la terminación en gotita es
otra manera de poder formar los plieguecitos cuando no terminan así en puntita, dan vuelta y es como nada más un pocito en la tela. Aquí voy a completar hacia la izquierda. Y con esto, muchachos, es más que suficiente para poder entender los pliegues. Ya le puedes ir sumando más cantidad de líneas, pero ya no son, digamos que son líneas secundarias. Las principales líneas que acabamos de dibujar son, si no le quieres agregar más, son hasta ahí las más importantes. Las que sí podemos sumar un poquito es la línea fruncidita que está aquí más apretada o que sale del punto de fuga en la cintura. Un par de lineecitas, un par de lineecitas que puedan traducir como eh, mayor presión aquí en la tela, con líneas dobles, una pequeña serie de capitas de sombra. No demasiado, por favor, no exageren en los pliegues. Entre más simple, mejor, únicamente para entender el concepto. No vas a hacer un retrato hiperrealista, ¿no? Del diseño de la ropa. Y hasta ahí, muchachos. ¿De acuerdo? Y vean qué bonito se ve con el maniquí. El maniquí luce precisamente el vestido. El maniquí hace que se vea mucho más bonito. Ya únicamente, una vez que ya agregamos todos los pliegues o los suficientes pliegues para completar el diseño general, ya le puedes agregar decoración. Por ejemplo, en ese, si le quieren agregar la florecita, dice, lo más importante se refiere a los que resaltan más, es correcto, a los que forman la silueta principal, como lo son las S acá en la parte de abajo, los principales pliegos que salen de la S, los pliegues secundarios son los que están dentro de los espacios muertos. Sí, 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 sí me explico en esa parte, los espacios ya para relleno, esos de aquí ya son los secundarios. Estos puedes agregarlos o puedes no agregarlos. Si quieres que se vea una tela así como de las que están bien delgaditas, que se arrugan bien fácil, pues le agregas un montón. Pero si quieres que se vea una tela mucho más gruesa, eh, sin tanta ligereza, pues pueden ser menos pliegues. Ya definen precisamente también el estilo y la textura de la tela. Pero mientras, lo más importante, entre más simple, en un diseño de personaje, en un diseño de vestuario, siempre los dibujantes, cuando los contratan para hacer el diseño de vestuario de alguna película, de algún proyecto, tienen que hacer lo más sencillito, nada más para dar el concepto, ya que si dicen, oye, si quiero que le pongas encaje y un tipo de tela con muchísima textura, ya se ponen a trabajar más. Bien, vamos a dibujar ahora, por favor, el, ¿cómo se llama este actor? No recuerdo cómo se llama, solamente sé que es tampoco me acuerdo, el de la película del Diario de una Pasión, Nolan o Noah. Bueno, en la película del Diario de una Pasión es el Noah y Ryan, gracias, bien. Ahora, dibujamos el maniquí, por favor, del actor Ryan, ¿verdad? El nombre del actor es Ryan. ¿Sí? Y el Noah en la película de las más famosas. El tipo tiene muchas películas, ¿eh? De hecho, de la última personificó a Neil Armstrong, el astronauta que viajó a la luna. Bien aburrida la película, pero Ryan Gosling, ya me acordé, Ryan Gosling. Sí, yo me acuerdo haberlo visto en una película que se llamó Duelo, no, ¿qué? Era Duelo de Titanes, que eran unos tipos que jugaban fútbol americano en una escuela donde estaba lo de el racismo con Denzel Washington. Círculo principal para el cráneo, bien pegadito. Están bailando una polka. Círculo principal para el cráneo.
Lo mismo lo vamos a aplicar el maniquí, solamente que con las líneas más cuadraditas. Círculo principal, barbilla, línea de los ojos, únicamente está ahí. Si acaso el volumen del cabello un poquito, pero para el caso la base va a ser siempre la misma. Ay, perdón, le iba a colocar en la otra capita, permítame un segundito, no lo borren ustedes. No lo borren ustedes. Voy a hacerlo, pero en la otra capita. En la capita clara. Para que puedan distinguir, traten de limpiar un poquito el maniquí antes de dibujar el vestuario. Cuello también un poquito largo. Tenemos que acomodar muy bien toda la formación del diseño. Por lo tanto, el cuello largo sirve mucho, es más útil que de estética o visualmente atractivo, es más útil para el diseño de vestuario. Así pueden jugar con el diseño del cuello, las solapas, cuando es un cuello alto y lucen más. Entonces no es más que el uso del diseño de moda cuando se aplica el diseño del cuello largo. Para la parte del pectoral, también como un maniquí, por favor, vamos a dibujar el pectoral ligeramente cuadradito, con una cajita si se puede para darle volumen. Aquí el lateral derecho. Hay una línea de animación que va desde el cuello hacia la cintura en esta posición. Esta posición para el bailecito, ¿no? Incluso aquí podemos colocar líneas guía, también que nos ayuden a ubicar precisamente la posición de la cadera del pectoral y completamos aquí el abdomen. Creo que lo hice muy alto. Ya no lo mido porque voy a seguir las mismas medidas del anterior, el de la izquierda. Abdomen, cuadradito, con una cajita lateral. Repito, es como dibujar un maniquí. Ahora, para la parte de la cadera, de la misma manera es el diseño en pentágono, viéndolo de frente. Aquí voy a ponerlo por detrás de la manita, pero ya no con el ancho de la cadera, ya no es esto. Si hacemos el ancho de la cadera hacia afuera, sería un personaje femenino. En un personaje masculino es más recto, hacia abajo. Lo voy a hacer completo. Ahorita diseño la manita nuevamente para que no se vayan a perder. Ustedes si quieren no tienen que borrar la manita, nada más para que no se vayan a amontonar. Es un pentágono como tal. Línea superior es la primera parte, los laterales la 2 y la 3 y la 4 y la 5 es esto de aquí. Repito, si han visto un maniquí, ese es el diseño que tienen en la cadera. Es el diseño del maniquí de la cadera. Y de ahí se van girando, van empezando a mover así, la articulación y las poses del maniquí. Así todo Barbie, ¿no? Me gusta mucho la animación de Barbie. No sé si han visto alguna película de Barbie, yo sí he visto un montón. La animación es muy de maniquí. Precisamente el estereotipo de Barbie es una muñeca de un modelo, es una modelo. Entonces, como tal, una modelo de pasarela tiene el aspecto así de maniquí. Por lo tanto, no es que la animación sea mala, sino que es una animación de un maniquí. Las Barbie son maniquís, son modelos de pasarela. La de Toy Story, ¿no? Y de hecho hicieron muchas parodias en Toy Story cuando así de que los actores se movían como maniquís, como Barbie. Igualito, igualito el diseño. Perfecto. La piernita, por favor, primero la que está hacia el suelo. Dice, me imagino que tiene, es correcto, pues, mi hija Nina. Dice, yo tengo puro Transformers. Puros Transformers y carritos, ¿no? No, yo tengo, fíjate que Nina tiene un montón de muñecas y juega también con las Barbies, ¿no? Ahí está.
y vemos puras películas de Barbies. Ya me las sé todas. Pierna izquierda, la que va hacia el suelo, por favor. Primero un boceto de esqueleto. Primero coloca el boceto de esqueleto. De la cadera a la rodilla, aquí se oculta un poquito por el vestido. De la rodilla al tobillo. Y de igual manera, para que el pantalón se pueda destacar un poco mejor, coloca el piecito de puntita. Bueno, no tanto, ¿verdad? Tampoco es bailarín así de ballet, pero sí el piecito de punta destaca más, es como si se hiciera la separación entre las extremidades para que no toque el vestuario, ¿sí? Para que se aleje lo más que se pueda y que no se vayan a amontonar las líneas, a menos de que diseñe zapatos, ¿no? A menos de que diseñe zapatos, pues ya le da su importancia, pero mientras sea la ropa únicamente, la vestimenta, pantalón, camisa, blusa, vestido y demás, se hace esa separación, como que se separa la cabeza y se separan los piecitos. Por eso los piecitos de punta y la cabeza con cuello largo, así como que entre más alejado, mejor. Y para que nada más se concentre en el vestido. Muchos lo critican precisamente los que ignoran un poquito el asunto del diseño del dibujo. Dicen, oye, ¿por qué no? Muchos dicen, ah, es que están haciendo el estereotipo de que la modelo con cuello largo, si nadie tiene el cuello largo. Pero tranquilos, chavos, es solamente para el diseño. Es solo para el diseño, no es que así sean los humanos, no. Es solamente para el diseño de la ropa. Una vez colocado el boceto de esqueleto de la pierna derecha, aquí por ejemplo lleva el piecito es muy corto y aquí el piecito lo colocamos incompleto porque se va a atravesar un poquito aquí el zapato con una pequeña terminación así, ¿sí? Por la parte de atrás. Muy bien, muy dinámico. Si te fijas aquí la curvatura del cuello a la cadera tiene mucho dinamismo. Bracitos, primero el de la izquierda que se oculta por detrás del de ella, codo. La muñeca pues aquí se oculta también en el cuerpo. Y el brazo que va hacia arriba a la derecha, observa la posición. No es totalmente recto, va del hombro al codo. Del codo a la muñeca ligeramente elevado por encima de la cabeza y la manita ahorita la dibujamos. ¿Se acuerdan que siempre les menciono que lo más importante en un dibujo es el boceto? Y en un dibujo de diseño de moda o en un dibujo cuando diseñamos ropa, lo más importante es el maniquí. Y si el maniquí es bueno, el diseño de la ropa se va a ver bien. Si el maniquí no lo dibujaste o lo hiciste mal, la ropa pues se va a ver mal, no va a lucir, vaya, y se va a ver mal proporcionado. Corramos las piernitas. Primero voy a diseñar esta que está hacia el frente. De la cadera a la rodilla con un ligero volumen, cualquier cosita en volumen. Cadera, rodilla, la rodilla va por dentro, en un ovalito. El chamorro hacia atrás y con un pequeño ovalito para sí, vaya, el ovalito del chamorro. Solamente es lo que se ve. Y el piecito, como no le vamos a tomar mucha importancia, el piecito lo colocamos como un calcetín. Trata de hacerlo clarito el maniquín, si no lo puedes limpiar y después ya le marcamos o marcamos mucho más en la ropa. Pierna del lado izquierdo, la rodilla se oculta aquí por detrás, no sé si te quedó también así igual que a mí detrás de la ropita de ella, detrás del vestido. Y el piecito que va hacia abajo está ligeramente de perfil, por lo tanto aumentamos el chamorrito hacia la parte interna o trasera de la pierna con un pequeño balito y marcamos las dos líneas casi paralelas hacia el tobillo. Y el tobillo de lateral es otro ovalito en esta posición.
¿De acuerdo? Ahí están las piernitas de él. El brazo es muy similar, si le quieren dar cualquier cosita más de anchura, pero es como es un maniquí, naturalmente es idéntico. Solamente cambian algunas partes en la proporción o volumen. Nos vamos a el cuerpo, hacia la parte de arriba el brazo izquierdo, hombro, del hombro al codo y marcamos el circulito del codo. Del codo a la muñeca, aquí en mi caso se oculta por detrás del bracito y se oculta aquí hasta la muñeca. El brazo derecho, hombro nuevamente, ligeramente elevado, dos líneas casi paralelas hacia el codo lo marcamos por detrás y debajo. Si lo quieren hacer directo el antebrazo, solamente agreguen el volumen en la parte más cercana al codo, este pequeño volumen, hacia la muñeca. Y de la muñeca a la mano, también como un guantecito. Si vieron esta película de La La Land, no la han visto, está muy padre. Fue una de las nominadas precisamente a los Oscars de muchas categorías. Entre ellas está mejor vestuario, está mejor música, es un musical como tal, La La Land. Hay quienes no les gustan los musicales, pero no en todas las películas son malos los musicales. Hay pocas películas que sus musicales son buenísimos y hacen una muy buena sincronía con toda la actuación y cómo contar la historia, como La La Land, Los Miserables. A mí me encantan Los Miserables, que es un musical también, está impresionante toda la producción de Los Miserables y un montón de películas de Disney, ¿no? Que son parte musical también. Bien, terminamos el maniquí y vamos a dibujar, por favor, ahora la ropa. Desde la parte superior, enfoquen, por favor, enfoquen únicamente los pliegues principales, la formación en la silueta de la ropa, lo principal nada más. La formita, por ejemplo, aquí del cuello, las solapas en la camisa, la V que representa aquí el centro y los trapecios de la solapa hacia la derecha, el trapecio que se ve incompleto de la izquierda, pero te fijas aquí, el cuello largo te da espacio para poder dibujar a gusto. Si no le agregan cuello, difícilmente van a poder dibujar la ropa con mucha comodidad. Entonces, para esto es el cuello largo, te da espacio. La corbata, aquí sencillamente es una silueta nada más. Marcamos también es un pentágono precisamente en la corbata. Aquí quiero que pongan mucha atención porque en esta parte es como la cadera. Se dibuja un pentágono. Aquí ya se va amontonado en las líneas. Pero es esto, miren. La corbata es esto. Es un pentágono. Déjame la limpio para formarlo bien. Un pequeño pentágono. Y en la parte de abajo es esto. Tiene más. Abajito es un poquito más plano. Sí. Esto de aquí. Y luego la corbatilla se baja con dos líneas. Primero una que es la más ancha, una figurita, un término de espada, ¿no? Más o menos así. Y la de atrás, que es la más cortita. Esa sencillamente nada más es una silueta. Por lo tanto, rellenamos el pentágono, toda la corbatita. Casi no se muestran muchos pliegues en la corbata.
porque es de una tela precisamente más pesada. Donde sí se mostraría un par de pliegues sería aquí al inicio del nudo en la corbata. Ese de aquí sí se mostrarían un par de pliegues por el apretón de aquí del nudo. Ahora, ese es un diseño bastante padre porque tiene más pliegues y en esta simplemente va la repetición de lo que hicimos en el izquierdo, en el vestido. El hombro, aquí todas las linecitas de preferencia tienen muchas líneas rectas. Primero la siluetita, hasta donde llegue un pliegue importante, por ejemplo, aquí la división entre el cuello y el hombro. Aquí se van destacando precisamente los pliegues más importantes en cada zona, en cada parte del cuerpo. Pliegue para el hombro, pliegue para el bíceps, pliegue para el antebrazo. Primero los más importantes. Ahora de aquí nos pasamos hasta el codo, que diseñamos, repito, esto siempre fuera de la línea del brazo, como es una capa encima de, colocamos el borde fuera de. Hay quienes todavía cometen el error de dibujar sobre la línea del cuerpecito, ¿no? Y entonces es como si estuviera todo apretado. Reduce el volumen del cuerpo y le estás ajustando demasiado. Siempre se tiene que dibujar fuera de. La silueta, repito, es lo más importante, los pliegues principales. Y los plieguecitos también pueden terminar, déjenme acerco esta partecita, en el hombro. Observe el detalle, por favor, observe el detalle. Esos plieguecitos se conectan con los de arriba, forman la terminación en una gotita. Sumas algunos par de pliegues, por ejemplo, esta zona que lleva mucha sombra, la terminación son en gotita e inmediatamente de preferencia sombreamos para que ya no toquen este pliegue. Aquí en la zona de la axila siempre hay muchos pliegues, que son de los principales, de los básicos. Pueden ser en gotita. Y hay otros más que están entre los plieguecitos que pueden terminar en piquito, pero de manera muy sencillita. También las lucecitas, esas de aquí, por ejemplo, las lucecitas también son parte fundamental para el enmarcado del brazo y darle volumen. Toda esta lucecita en la parte superior y debajo ya formamos los pliegues en piquitos. Puede haber piquitos dobles como una Y y rellenamos. Solamente esos pliegues. Entre más simple, mejor. Y como existe una sombra muy general, hacemos esa sombrita general en la parte de abajo del brazo, pero más clarita, por supuesto, más clarita. Aquí se oculta por el bracito y hasta ahí lo dejo. En la parte del pecho, observa que la naturaleza de los pliegues, de las arruguitas, va a ser el equivalente a cuál brazo o cuál extremidad esté estirada. Y hacia donde esté ese brazo estirado es a donde van los pliegues. Este de la izquierda no tiene el brazo estirado, solo es un brazo relajado, normal como es el diseño de la camisa. Por lo tanto, aquí los pliegues son normalitos en horizontal. Fuera de el volumen del cuerpo, tienen que diseñar la ropa. Y unos cuantos pliegues en esta zona. En gotita o en piquito, repito, no le pongan demasiado, si no va a parecer que no se planchó la camisa.
más tantito, un par de pliegues. Y del lado derecho, aquí es donde lleva un montón de pliegues porque ya se muestra precisamente el brazo estirado. Y el brazo estirado hace que los pliegues todos se vayan como un puntito de fuga hacia, en este caso, hacia la axila. Aquí en esta parte de la axila voy a colocar primero una línea guía para el contorno de la bastilla o de la, sí, de la costura, ¿no? De la costura de la unión entre la manga y el pecho. Y de aquí van a salir un montón de pliegues como un puntito de fuga. Es más utilizado el punto de fuga en estas zonas para mostrar los pliegues y que sí se den cuenta que se utilizan en muchos aspectos del dibujo, tanto en perspectiva, en las aves, para dibujar las plumas de las aves, las alas más bien, y también en la ropa, el puntito de fuga, de aquí de donde salen todas estas linecitas, pero no le pongan demasiadas. Bien, esas líneas. Borramos el lateral por la parte fuera del cuerpo, por favor. Siempre fuera del cuerpo. Un par. Y con esto va a ser más que suficiente para poder entender el movimiento de la ropa. Te digas que todo va hacia ese brazo que está forzando el estirar la tela. Y aquí en la axila, de igual manera, un par de pliegues hacia la parte superior que también estiran la tela. El cinturón o el pantalón también hace un par de plieguecitos y se alcanza a notar un poquito la línea paralela, las líneas paralelas del el botón de la camisa. Aquí las linecitas paralelas. Y los botoncitos muy sutiles. Alguna ligera sombra para la hendidura en algunas partes del pliegue en la ropa, pero tienen que hacerlo muy, muy sutil. Todas las hendiduras. El brazo hacia la derecha arriba. Ya marcamos los pliegues principales. Vamos a forrar el contorno desde el hombro. Repito, por fuera del cuerpo, no pegadito a la línea del boceto del maniquí. Y se llega hasta el codo precisamente. Y aquí, como cualquier manga normalita, hace un pequeño volumen. Un pequeño volumen como un bowl, la boca de un vaso. Y forramos por fuera y unimos hacia el cuerpo. Los pliegues aquí, los principales eran de la axila, a la altura del bíceps y tríceps ya son plieguecitos más sencillos como de gotita. Esas gotitas que pueden completarse o no, son ya muy poquitas. Y donde se arruga precisamente, como esa es una manga larga que está recogida hacia el codo, pues aquí naturalmente se marcan líneas más delgaditas y más juntas. Los plieguecitos aquí se aumentan. La lucecita generada en la parte de arriba con un pequeño mapeo y una sombrita también muy ligerita para toda la base en general. Algo bien importante que se me estaba pasando, la proyección de la sombra del cuello de la camisa aquí por debajo para darle volumen también en el cuellito del lado derecho.
La corbata que también hace una pequeña sombra. Tiene de hecho luces por todos lados, a la izquierda y a la derecha. Pero eso háganlos muy, muy tenues. ¿De acuerdo? Y vean qué padre se ve cuando estilizamos el cuello, pues nos da espacio para dibujar todo lo demás. Para eso se realiza el cuello largo. Y eso es lo que hacen precisamente los diseñadores en las producciones. Primero planean y después ya vistan al personaje, ¿no? O en otras veces tienen ya el actor definido desde antes de la película, hacen la película para cierto actor. Entonces le toman foto a ese actor, lo dibujan, lo diseñan y sobre el cuerpo del actor es donde diseñan la ropa. Dibujamos el cinturón, por favor. Primero el pantalón, perdón. Primero el pantalón, el borde superior en el pantalón y después marcamos una pequeña línea guía sin presionar demasiado. Una pequeña línea guía muy tenue para el borde del cinturón porque encima de esto tenemos que colocar las líneas dobles de la presilla donde se mete precisamente el cinto. Primero las presillas, por favor. La hebilla, lo que va adelante como principal. La presilla del lado derecho que rebasa y está aquí al borde. ¿De acuerdo? Y se aplica lo mismo. Primero lo que está al frente, lo que está entero, pero para eso tuvimos que colocar esa pequeña línea guía. Y ya después solamente terminamos forrando y completando la línea del cinturón y una pequeña sombra para diferenciarlo del pantalón. Muy bien. Aquí se marcan muchos pliegues también, pero parte de lo esencial, y aquí pongan mucha atención, es la costura. La costura en la parte de el zipper, por ejemplo, aquí va que desde el cinturón hasta la entrepierna, la parte del zipper. Normalmente siempre podemos colocar también puntitos para la costura, esos puntitos que van al lado de la línea que va completa. En las bolsas de del pantalón también es la silueta. Por ejemplo, la bolsita a la izquierda y forramos todo el pantaloncito aquí pegado más a la pierna hasta la rodilla, por fuera de la línea de la figura humana. Ahora, en el lado derecho se alcanza a ver parte de la costura del pantalón que se une a la bolsa, la bolsita lateral. Y luego después hacemos esa linecita que si la colocamos así punteadita nos va a dar precisamente la textura de la costura. Aquí hacia el chamorrito por atrás. Y ya te dice que está un poquito de lado, un poquito a 45 grados. Y forramos toda la parte externa del pantalón. Aquí está muy pegadito a la pierna, el chamorro, la rodilla, como hace presión en esta zona, pues también va muy pegadito. Sube y aquí en la entrepierna precisamente hay otro punto de fuga. Donde está la entrepierna empiezan a salir los pliegues. A la derecha y de preferencia vayamos sombreando. Pliegue hacia la bolsa del pantalón y sombreamos. Otro pliegue más arribita que va hasta la parte superior de la bolsa del pantalón y sombreamos. Y unos más pequeñitos, pliegues
hacia la bolsa del pantalón del lado izquierdo, debajo de la bolsa del pantalón y se van sumando. Todos nacen de aquí. En la parte interna de la pierna derecha, la que nosotros vemos a su izquierda, la que está hacia el suelo, hay mucha sombra y aquí simplemente proyectamos esta siluetita y con una sombrita muy, muy, muy suave vamos a colocarlo, pero en la posición de la línea correcta respecto al pliegue que va abajo a la izquierda. Esta colocación de la sombra también nos tiene que ayudar muchísimo para la ubicación de los pliegues. Sobre esta dirección podemos sumar un poquito más oscuros o marcados algunos plieguecitos para poder agregar más detalle, pero en esa dirección. En la curvatura o en la corva detrás de la rodilla también hay unos pliegues muy marcados siempre, como en el codo cuando está la mano, el brazo doblado en la parte de la corva. Y de la rodilla hacia el tobillo son líneas un poco más rectas, más sencillas. El pantaloncillo por encima del tobillo, el borde del chamorro. Y aquí ya no hay tantos pliegues, se nota más la línea de la costura, esta de aquí. Si le alcanzan a ver esta línea de la costura en la parte interna. También la que se marca un poquito es la línea del pantalón planchadito a la mitad, ¿no? La raya por en medio de la pierna. Esta linecita ya es una pequeña división de sombra. Esta pequeña linecita. Pero la costura es parte de lo más importante porque de aquí nacen precisamente también muchos pliegues. Si observas en la pierna derecha, después de la costura se colocan algunos plieguecitos con terminación así en gotita, que es precisamente donde hace más fuerza el pliegue y de ahí nacen. Y obviamente aquí cuando se dobla la pierna, marcan muchos plieguecitos aquí que también salen de un puntito de fuga de manera más natural por el doblez en la articulación. La rayita en medio del pantalón, la pierna y la sombrita hacia la parte interna. Y aquí hay otro par de pliegues. Ya acá hacia la parte de debajo, hacia el chamorro, pues ya nada más es más sombra que pliegues. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. El mayor trabajo de la ropa es los pliegues, las líneas de la sombra y pues, la buena colocación del puntito de fuga por donde van a salir los pliegues principales. Bien, dudas hasta aquí, muchachos. Vamos a pasar al siguiente. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Gracias, Diana. En el siguiente ejemplo, muchachos, vamos a tratar de hacer un vestido mucho más elaborado porque me interesa también la parte de la colocación de los pliegues cuando ya se traduce en un vestido más grande.
Déjenme les digo cuál es. Los había marcado y ya se me perdió. Hay muchas opciones del vestido. Este de aquí. Hay una película muy, muy padre, no sé si les tocó verla. Y si en algún momento la pueden ver, también es una nominada a los Oscars. De hecho, el tipo ganó a mejor actor. eh, la de la chica danesa, no sé si la vieron. La chica danesa, que es un vestido, bueno, no es como un vestido, es como una bata, ¿no? Más o menos, de pies a cabeza. Y aquí el vestuario es impresionante. Uno de los más sencillitos es este de aquí. Vamos a comenzar con este, que aquí ya cambia la posición y vamos a intentarlo dibujar con el maniquí nuevamente. Círculo principal, por favor. No hay una medida tan exacta como va doblado. No hay una medida tan exacta como tal. Únicamente tratamos de hacer las medidas estilizadas y amplias. Barbilla, línea de los ojos y cuello largo, largo, largo. Que te dé espacio para dibujar. Líneas para los trapecios en los lados entre el cuello y el hombro. Y aquí colocamos la zona del pecho. La colocamos, puede ser en un recuadro. El abdomen se alcanza a cortar un poquito. Nada más colocamos estas líneas. La mitad del cuello, pecho y abdomen, de aquí nace. Hacia el brazo, brazo relajado. Se alcanza a ver únicamente del hombro al codo un poco. Y aquí se oculta por la tabla. Dibujamos la tablita. Está bien interesante esta película. Es un poquito fuerte. El tipo es un actorazo el que sale precisamente en la de la teoría del todo. Eh, en Los Miserables también se sale, es el tipo de, no me acuerdo cómo se llama en Animales Fantásticos, que es el protagonista. Y ella es la esposa del personaje en esta película, que después se cambia, ¿no? Se cambia de sexo y fue de las primeras personas en hacer eso en la época. Colocamos el hombrito del lado derecho y está bien interesante porque todo el proceso de la película es una transformación muy, muy, muy padre, muy arriesgada, pero un actorazo el tipo. La parte de la pierna debajo de la tabla comienza con la rodilla, aquí con la rodillita. Eddie Redmayne, así se llama, Eddie. Gracias, Jenny. Yo nada más lo conozco como la chica danesa. Sí, está bien padre esa película. La parte de la pierna, aquí nada más hacia la cadera, es como una gotita o como un cilindro. Recuerden que es dibujar un maniquí. Estamos dibujando un maniquí. Y ahora, de la rodilla hacia el tobillo, marcamos aquí sí una línea de boceto de esqueleto, el volumen del chamorro y hacemos la rodillita, bueno, la rodilla pequeña, perdón, y el tobillo muy separado de la rodilla, más estilizado, que nos dé espacio para dibujar el vestido, incluso la bota. Aquí sí le vamos a poner la botita. Pero te fijas, es muy posición como de maniquí. Un maniquí como tal muy largo, estilizado. Si lo haces cortito no funcionaría igual. No te da espacio para dibujar el vestido o la ropa. El piecito. Aquí podemos comenzar con un pequeño recuadro.
¿sí? Un pequeño recuadro primero. Y después hacemos la silueta como un 8. El 8 simplemente es la suma de la parte frontal del pie con los dedos y el talón. Son dos ovalitos, uno para el talón y otro para la parte frontal. Se forma un pequeño 8 que hace esto. El arco del pie en medio. Bien, y se alcanza a ver un poquito, vamos a completar en nosotros la piernita del otro lado. Si completamos la piernita del otro lado, tendríamos que colocar primero la línea del boceto hacia abajo. ¿Hacia dónde creen que va a estar el piecito? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Está cruzadito. Si una pierna está hacia la izquierda, la otra es para poder posicionar esta de arriba, es hacia la parte interna, no hacia la izquierda. Entonces aquí colocamos también estilizadito, un poquito hacia la izquierda. Formamos el 8 desde el talón hacia la punta del pie y formamos el arquito en el pie, un poquito la punta estilizada. De hecho, acá ya en la parte del empeine no se vería demasiado, se vería nada más en esa posición. Así todos nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos a dibujar, bien propios. La piernita cruzada. Se ve padre, ¿no? Como maniquí se ve muy bien. De esa manera construimos ahora el vestido que va a estar sencillo porque tiene menos pliegues. Si te fijas, la tela se ve como un poquito más pesada, más gruesa, por lo tanto no se diseñan tanto los pliegues y me gusta porque no tiene tanta decoración que se enfoca más en la parte de los pliegues. Muy bien. Ahora este lo voy a marcar con azul para que no se me pierdan en el diseño. Desde el cuello, primero la parte frontal que cruza y el diseño de la solapa tiene que ir por encima. Ese está súper facilito y nos va a dar mucho espacio para poder dibujar algunos pliegues, un par de pliegues aquí en gotita, con un poquito de sombra. Otro más aquí chiquito. Cuello del lado derecho, abraza aquí también el cuello. La solapa se alcanza a ocultar un poquito por el cabello, pero nosotros, como no vamos a dibujar cabello, completamos mejor la solapa. Hombro del lado izquierdo tiene un par de pliegues, un par de montañitas fuera del hombro, por encima del hombro y con una pequeña terminación en gotita. Un par de gotitas nada más. El corte aquí en la costura que enmarca la axila aquí lleva más sombra. Y si te fijas aquí en la parte de la axila y el pecho tiene esta pequeña sombra hacia abajo. Y en el hombro tiene también por fuera del bracito un par de pliegues. En este caso van hacia arriba los plieguecitos. Llega aquí a la parte del codo y se arruga mucho más. Donde está el doblez del codo hay muchas más líneas. Y el plieguecito, si observas, también termina en una gotita. Y terminan en gotita. Cuando te toque dibujar en algún momento ropa, te recomiendo muchísimo que si tienes muchas dudas, tú
con la ropa más parecida que tengas puedas interpretar precisamente eso. O lo ideal y lo que está súper, súper genial y que nos ayuda muchísimo es tener un modelo que podamos vestir y que puedas tú mover en la posición de tu personaje para poder ejemplificar eso, ver la caída de la arruga, la caída de la tela, cómo se forman las arruguitas. Pero eso es más de estudio que como lo que estamos haciendo aquí, poner diferentes poses y colocar precisamente, observar la colocación de las arruguitas. Aquí la formación del pecho del lado izquierdo, del lado derecho, suelta muchas arruguitas hacia el brazo derecho porque está un poquito apretado o junto el brazo hacia el pecho. Una vez que se presiona aquí, se hacen arruguitas, se forman arruguitas. Como cuando te arremangas el pantalón, las mangas de la camisa, de la blusa y se hacen todas las arruguitas, se hace como un acordeón. Dice, en dibujo en vivo, el último que se dibuja porque el modelo se mueve mucho, ya no quedan igual. A menos de que en un dibujo en vivo, dependiendo del tiempo y dependiendo de qué es lo que vayas a enfocar, si dices, oye, en esta pose me gusta más la figura humana, pues dibuja la figura humana. Si tiene ropa, pues es obviamente que vamos a practicar la parte de la ropa. No se dibuja tanto la figura humana, se piensa como un maniquí, pero sí tiene que hacerse así rapidísimo y solo las líneas principales y todos los detalles de las arruguitas que van dentro de, no es, son hasta el final si los quieres completar, pero primero del borde, las donde llevan el punto de fuga más marcado. Aquí en la parte de la pierna, si observas donde hay presión, es acá en la nacha, ¿no? Donde hay presión acá es en la nachilla. Entonces aquí, de aquí sale el punto de fuga para dibujar esos plieguecitos. De aquí nacen esos puntitos de fuga. De abajo suben esos pliegues. Donde hay presión es donde se forman los pliegues. Presión y se forman los pliegues. Ya por encima nada más seguimos muy similar la silueta de la pierna, muy pegadito. Aquí tiene un pedazo de tela. Y que lo que me puede servir es ir a una plaza, luego a una tienda de ropa, sentarme en una banca, dibujar los maniquíes. Es correcto, Fernanda. Muy buena. Eso lo hacía Da Vinci, ¿eh? Lo hacía Da Vinci, Miguel Ángel y muchísimos artistas del Renacimiento. Es sentarse, sentarse y observar. Voy a dibujar el pedacito de tela que está en esta parte, tiene un ligero doblez, mira, como un petalito, como un pergamino. Y aquí la sombrita. Observa que lleva dos pliegues, uno en la orillita y otro en la parte externa de esta telita. Así ya la vieron. Y ya en la parte que forra el resto de la pierna hacia el chamorro, aquí nada más hay un plieguecito por encima y se forma un pequeño trapecio que logra tocar, creo yo, no está completa la imagen, pero llegaría a tocar parte del tobillo. Sube el pliegue, aquí se marca muy bien el pliegue, y lo principal, como les comentaba hace un momento, es la costura. Esto de aquí, con líneas punteadas. Y de ahí, si observas, en la costura hace una presión y se forman ligeros plieguecitos hacia la bastilla, hacia la parte de abajo. Esa pequeñas líneas de la bastilla. Y solamente hay dos arruguitas dentro de que terminan así en gotita y se sombrean. Terminan en gota y sombreamos. Mucho más sencillo. Terminamos con el otro del lado
inferior aquí cubriendo parte del tobillo, choca aquí con la bota y se dibuja nuevamente la costura de la bastilla, los plieguecitos de la bastilla, estos de aquí muy tenues, muy simplecitos, y un par de sombritas en gota aquí. Y el dibujo de la ropa es muy académico, es mucho de observación. Hay estudios padrísimos de grandes artistas. Da Vinci tiene una colección precisamente de bocetos en donde se ponía a dibujar pura ropa, puros pliegues, puras telas, así nada más amontonaba una tela, la aventaba y como caía, era como se ponía a dibujar para practicar precisamente los pliegues. O sencillamente, pues alguien, un modelo con vestuario bastante padre, podía simplemente hacer alguna pose, estirar un brazo hacia arriba y ver los pliegues, cómo se forman, agacharte y ver cómo se hacen si vaya todas las arruguitas cuando se juntan el pedazo de tela, que es esto que estamos intentando observar. Para la parte de la bota, aquí le vamos a dedicar tiempo en esta botita, solo en esta. Aquí viene interesante. Primero, limpia por favor todas las líneas que hay dentro de la bota. Necesitamos limpiar el espacio. Muchos batallan también en el diseño de la bota al momento de colocar las cintas, por ejemplo, de colocar las cintitas. Lo primero que hay que hacer es una línea doble o una línea sí, vaya, línea doble de la unión en esta parte de las cintitas. Primero la parte interna, esta pequeña abertura. Después sencillamente podemos colocar los puntitos sobre los que se van a amarrar la cinta. Paralelos, izquierda y derecha. Puede hacerlo muy simple, ¿eh? Vamos a hacerlo simple, con menos puntitos. Menos puntitos. Para el caso es la misma práctica. Menos puntitos, a la izquierda y a la derecha. Dice, cuando tiene muchos dibujos animados, también se realizan las arrugas. Es correcto, Merari, pero primero las arrugas y después el dibujo. Primero las arrugas, las sombras y al final el dibujo. El dibujo es como por encima, ¿no? Primero está la tela y después imprimes el dibujo. Aquí es igual, primero dibujas la tela, la ropa y después ya colocas el estampado por encima. En esta parte de las cintillas es a veces lo complicado de poder traducir cómo se van metiendo, ¿no? Cómo se van metiendo los hilitos. Lo vamos a dibujar muy sencillito, pero con líneas doble, ¿de acuerdo? La primera es la que se une al frente. Esta de aquí, con línea doble de preferencia, por favor. Luego de aquí hay una secuencia que va del izquierdo y luego entra aquí en la cicatriz, por así decirlo, en la abertura, en esa pliegue. Y luego va a salir en ese espacio. Y va a ser un zigzagueo del punto A al punto B. Hace esto. Ah, no, perdón, ese es por abajo. Aquí entra y sale. Aquí es donde se complica un poquito el asunto porque se va a tener que meter. Aquí entra y sale por arriba. Aquí se mete o nuevamente a la abertura y sale. Y luego aquí otra vez sale nuevamente, se mete a la abertura y sale por acá arriba. Ya tenemos el primero.
Intenten hacerlo, pero con ese pequeño volumen de que entra y sale, entra y sale. ¿Se entienden esta parte? Lo mismo va a ser con el otro. Nada más que con el otro es un poquito diferente porque ya no va a salir por encima. Si empezamos desde abajo, va a salir por dentro y luego se sobrepone aquí. Y luego se mete aquí y sale en esta parte. Y luego aquí se mete y sale por acá. Y luego va por debajo, sale por encima, vuelve a salir por debajo. Y aquí es donde a veces se nos complica un poquito esa parte de visualizar por dónde entra, por dónde sale, pero tienes que tener un sentido más lógico. De a ver, a ver, a ver. Y tienes que así como que visualizar como que va el gusanito, ¿no? Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Te vi que aquí se forma una tachita, acá otra, aquí otra, aquí otra, acá otra. Más o menos, ¿no? Y es algo muy similar a lo que está aquí. No es igual porque tiene un montón aquí en esta parte. Tiene muchos más pliegues, muchísimos más pliegues. Pero es una manera más sencilla de poder hacerlo. En esta parte, por eso hay que observar demasiado. Ya nada más le voy a colocar aquí la pequeña sombra y la punta del piecito. ¿De acuerdo? Únicamente hasta ahí, muchachos. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor, y vamos a pasar al siguiente. Perfecto, muchas gracias. Ahora, en el siguiente, muchachos, vamos a exagerar mucho en la parte del volumen en el ropaje. Aquí les voy a colocar precisamente un vestido, como lo mencioné, de mucho más volumen, muchísimo más volumen. A ver, nada más déjame que se abra. Para poder ejemplificar precisamente esa parte en donde tenemos que intentar reconocer cómo van los pliegues, pero se van a dar cuenta que no es tan complicado si ya entendemos un poquito la parte de los dobleces. La S, aquí va a haber muchas formitas en letra S, de la letra S para poder eh, utilizarlo. Nada más abro la imagen por acá. Aquí está. Ahora aquí pongan mucha atención, por favor. Nos vamos a enfocar, repito, en la mayor cantidad del vestido en los pliegues. Si formamos un maniquí, nos conviene ahorrarnos mucho, mucho trabajo. En el anterior dibujamos todo el cuerpo porque implicaba que se mostraran las piernas. En este no tanto. Dibujamos, por favor, círculo principal de la cabeza, barbilla, línea de los ojos, línea del rostro, perdón, y línea de los ojos. Un poquito el volumen del cabello, nada más en la media luna hacia arriba. Ahora, aquí por la perspectiva, aumentamos el cuello, pero por la perspectiva en la zona del pecho, colocamos de la siguiente manera.
línea de los hombros y línea del busto en la parte frontal. Y se hace esta figurita para darle volumen al cuerpo y volumen al lateral. En el lateral, en el centro del pecho y después un recuadrito o un cilindro para el abdomen. Si te fijas, es muy corto. Un pequeño cilindrito en la parte del abdomen para el cintillo precisamente, que el cintillo se corta hasta aquí. Más que el diseño de la figura humana, es el diseño de un maniquí que nos va a ayudar a posicionar precisamente la ropa. El bracito que va hacia el frente se dibuja primero desde el codo, después de manera muy simple hacia la mano o hacia la muñeca, un pequeño ovalito para la muñeca y la manita en un guante. La manita en un guante. Lo hice muy gordito, es más estilizado para que me pueda dar volumen en el vestido. Y hacia el hombro ya nada más completamos aquí la parte visible, en la parte del hombro nada más. En el brazo a la izquierda, estilizado, por favor, líneas casi paralelas hacia el codo. Y si lo quieres hacer directo, del antebrazo o del codo hacia la muñeca y el guantecito en la mano, como un maniquí. Es todo pose Barbie, ¿no? Sí. Ahora, para la parte del vestido, muchachos, ¿se acuerdan al inicio que dijimos que vamos a tomar en cuenta las 8 cabezas? Entonces, aquí como está totalmente vertical, sí tenemos que dibujar las 8 cabezas. Contamos uno hacia abajo y si te fijas, normalmente siempre va a llegar a la base del busto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Incluso el vestido lleva mucho más volumen de 8 cabezas, pero las 8 cabezas promedio pues nos va a ayudar a saber qué tan allá vamos a desarrollar el volumen del vestido. En esa parte está muy sencillo porque es como la explicación, y aquí lo voy a mostrar muy sencillito, la explicación de un gajo de una naranja. Los gajos de una naranja, por ejemplo, tienen el circulito de la naranja, colocamos el ombliguito en la parte superior y en la parte inferior, en la parte trasera. Es correcto, Betsy, esa es la que utilizan. Lo mencionábamos al inicio, en el diseño de modas se utiliza el dibujo de un maniquí. El boceto del cuerpo es un más enfocado a un maniquí, no es como la figura humana como tal, no es más un maniquí. De hecho, se me pasó mostrarles un ejemplo de alguien o de un dibujo precisamente. eh, Miren, ese es un boceto de diseño de modas. Es lo que estamos intentando hacer nosotros en la explicación, este de aquí. Observa lo simple, ahorita vamos a hacer esto precisamente de abajo, todos los pliegues en la S. Y déjenme les muestro, el boceto es el boceto del maniquí. Observa que las figuras como tal son muy, muy, muy sencillitas, es como dibujar como tal un maniquí. ¿Sí? No hay figura humana demasiado elaborada, ni músculo, ni mucho menos. ¿Sí? Ese es el diseño. Si te fijas los piecitos, toda la línea del boceto de esqueleto por enfrente, en medio de cada extremidad, para posicionar, observa los circulitos en los codos, en las muñecas, en el pecho, en la cadera, ala de la cadera, la que les decía, el del calzoncillo como tal es del maniquí. Bien, ese es lo que se utiliza precisamente para el diseño de modas.
Y como estamos enfocándolo en un vestido, pues nos conviene esto precisamente. El gajo de una naranja, muchachos, es como el dibujo del globo terráqueo. Hace esto. Conectan alrededor del ombligo superior al ombligo inferior y van haciendo esto. Todos salen del mismo puntito de fuga, excepto por la parte de atrás. Y luego hacia los lados, hacia el lado derecho, abraza la naranja y lo convierte todo en gajitos, gajitos, gajitos. ¿Sí? Pero todos salen del punto A al punto B, se unen y hacen ese volumen. Lo mismo vamos a hacer en esta parte con precisamente el diseño de las mangas. En la parte del brazo izquierdo primero encontramos un puntito de fuga de donde van a salir las líneas hacia la muñeca y de ahí te puedes regresar incluso hacia el codo y luego del codo a la muñeca otra vez, de la muñeca al codo. Y es la manera más simple de poder encontrar las arruguitas y la silueta de toda la manguita, ¿verdad? Y aquí en la muñeca nada más es hacia afuera, se hace un pequeño, las linecitas donde se presiona precisamente la tela y se hace esta parte de la manga después de la muñeca. La manga del lado derecho de la misma manera, del codo sube a la muñeca, de la muñeca baja el codo y se van simultáneamente, uno y uno. Puedes hacer que tiemble un poquito tu trazo para que se vea la tela un poco más ligera. Si la haces muy rígida, va a parecer más una calabaza. Que tiemble un poquito la mano. Y con un montón de líneas, lo más importante en el diseño de la ropa son los pliegues, las arruguitas. Y hacer texturas con tela ligerita implica muchas arrugas. Con tela más gruesa implica pocas arrugas. En la zona del pecho, como ya tenemos el cuello largo, nos da espacio para poder dibujar. De la misma manera aquí desde la cinturita, mira. Desde la cintura se van formando los pliegues de la cintura al hombro. Y se va abriendo aquí el pliegue o la arruguita en la parte del busto y se rodea como un ajo, una naranja, los gajos de la naranja, hombro izquierdo, de la misma manera. Todos a un puntito, salen y se regresan al mismo punto. De acuerdo, muchachos. En la parte trasera ya no se alcanza a ver mucho el pliegue. Aquí ya es mucho más sencillo. Todo esto es plano. Nada más se dibuja la siluetita de la espalda baja. En el cintillo, aquí tiene unos pliegues más pequeños o menos notorios. Muy bien. Y ahora, como de manera general, vamos a dibujar los pliegues de toda la falda, todo el faldón, con diferentes capas, con diferentes capas. Primero lo que hay que hacer es hacer una figura general que salga precisamente de la cintura y es sencillo como una formación de una campana, ¿sí? Todo como tal. Y en la base, pues tiene que ser una base ovalada o en cilindro, ¿sí? Como un cono, un embudo. Primero esto. Rebasa precisamente el pie o de las ocho cabezas. Si lo quieres, si no te completó las ocho cabezas, pues lo haces un poquito más cortito. Ese es el mismo ejemplo. Una vez teniendo ya el embudo o el cono, tienes que separar cada nivel desde la parte superior. Hacemos lo siguiente.
Hacemos el volumen en cada pieza con líneas que van saliendo de esta línea de base y forman una pequeña S. Esta S para darle volumen. Luego otro más que sale de la línea y forma otra S. Y nos vamos dibujando por capas, por capitas, cada pliegue como una torrecita, un pino. Del lado derecho lleva unos plieguecitos aparte. Aquí está uno y luego está otro más. Voy a limpiar esta línea del cilindro, la de atrás. Esta no me va a servir, nada más era para la referencia de que es una base cilíndrica. Y luego el pliegue total, el penúltimo pliegue, es primero la basecita. Y el último, pues ya como tal, se une a toda la basecita. Toda la forma del embudo, del cono, de la campana, toda la formita general. Y aquí vamos a hacer una pequeña práctica muy simple, no vamos a poner todo el detalle porque nos tardaríamos un montón. Únicamente algo muy, muy, muy simple. Comenzamos desde arriba. Aquí vamos a aplicar nuevamente la S, pero fíjense muy bien cómo va a formarse. Esta posición, esta línea guía, si pueden limpiarla, estaría mucho más que excelente. Aclararla un poquitín, aclararla tantito. Y el dibujo por encima tiene que ser muy bien detallado y observado. Con esta posición hacemos las S, la letra S, y cada curvita de la letra S te va a decir de dónde sale un pliegue. Aquí. Puede ser así en desorden, ¿eh? Unos más grandotes, unos más chiquitos, sin problema. Formamos el contorno. ¿Sí? Formamos el contorno. Ahora aquí tienes que detectar dónde salen los pliegues. En cada curvita, aquí por ejemplo puede salir uno, lo vamos a simplificar, ¿eh? No va a ser tan elaborado. De cada borde de la curvita sale un pliegue. De cada borde. Para poder hacerlo mucho más sencillo, con esto va a ser más que suficiente. De cada bordecito. ¿Se entiende esa parte? De cada parte superior, vaya, de la curvita, la que van hacia arriba. De ahí nace un pliegue. También van a nacer en la parte de abajo, pero ya pueden ser más cortitos. Si le quieres poner más detalle, aquí abajito. Y las lineecitas, las tiritas que bajan, aquí sencillamente ya nada más también puede hacer que tiemble un poquito el trazo y generarlo más como decoración. ¿Sí? Generarlo más como decoración, que tiemble un poquito la mano. Eso es cuando tiene esta textura hacia abajo. Ahora el segundo nivel lo vamos a formar, por favor, pero con una S más revuelta, un poquito más que se puedan mostrar los pliegues en la parte interna. Formamos la línea de los laterales y observa la S que vamos a dibujar aquí, es más recta, mucho más marcada. No es como tal el diseño de ese vestido en particular, pero vamos a intentar practicar esto de aquí. Todos esos plieguecitos.
Muy bien. Y en cada curva nace un pliegue. Primero los de arriba, primero los de la parte externa. Aquí, por ejemplo, en cada curvita hay uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Primero los de arriba. ¿De acuerdo? Ese está facilito, los de arriba. Pero nunca se olviden de los de abajo. Los de abajo van a quedar en la parte interna y con sombra. Parte interna y con sombra. Y con esto encontramos el volumen correcto. Siempre y cuando se noten, no vayan a poner donde no se vean. Por ejemplo, en este de aquí no hay, porque no rebasa el bordecito para que se forme uno. Donde sí rebase, ahí se forma el plieguecito por dentro. ¿Correcto, muchachos? Y con eso podemos ir jugando con todos los demás. Ay, caray, ya son las 12:31. Se me fue rapidísimo. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Son algunos ejemplos en donde podemos mostrar precisamente la formación de la tela, de la ropa, pero principalmente, como mencionaba, es el usar el usar el maniquí como tal es lo principal. El maniquí es el boceto del vestido, digamos. Como siempre, lo más importante es el boceto. Sí, en cualquier dibujo es el boceto y aquí el maniquí es lo más importante antes del vestido. Ya el vestido simplemente lo vas vistiendo, ¿no? Vas vistiendo y la medida, recuerden la medida de 8 cabezas. En un maniquí, en un diseño de vestuario, el diseño de 8 cabezas es el principal. Si colocas un diseño de menos de 8 cabezas, ya no te da espacio, no es que esté correcto o incorrecto, es que no te da espacio para diseñar el vestido, las 8 cabezas. ¿Sí? Y muchos, repito, muchos se van con ese cliché de que, es que siempre los dibujan así bien flacos y altos, ¿no? Como si todos estuviéramos así, pero no es una regla para el diseño. ¿Sí? Y eso lo he escuchado yo muchísimo, muchísimo, y en lugar de discutir, mejor me pongo así como que, de que pues yo sí tengo el cuello largo, ¿no? Pero no, es una regla de diseño, es regla como tal de diseño, para que luzca y puedas dibujar, te dé espacio para diseñar. Aquí, bueno, pues ese ejemplo que les mostré por este de aquí, te fijas que no lo enfocan en el rostro, pues no les interesa, lo que les interesa es el detalle precisamente. Te fijas acá en la parte de abajo tiene un desorden muy marcado en los pliegues, pero en cada uno sale una linecita para el pliegue, la arruga. ¿De acuerdo? Y la siluetita, pues ya nada más se sigue un par de arruguitas. Entre más simple, pues menos arruguitas es. Y de ahí surgen todos los demás. Hay muchísimas opciones para el diseño de vestuario. Les recomiendo que vean. Miren, ese es otro dibujo del maniquí. Ya vieron. En este también, aquí, este como tal, también se aplica el diseño del maniquí. Y si observas, es bastante simple. Poses diferentes, pero con la misma figura. Y si contamos las cabecitas, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, incluso está un poquito más por la punta, pero en promedio son 8 cabezas de distancia, 8 cabezas de altura. Bien, en todos los personajes, en estos, por ejemplo, en ese tipo de modelos, en cualquiera que quieras, siempre se tiene que diseñar con 8 cabezas de altura. Si no, y muchos cuando ya se aplica el modelo, obviamente si la modelo tiene el cuello largo, pues qué padrísimo, ¿no? Se ve y puedes vestirla mejor, puedes vestirlo mejor. No es porque quieran ser elitistas, sino porque el diseño así lo marca como una regla. Entre el cuello más largo, más oportunidad te da de diseñar. Sí, es muy sencillo.
Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien, sigan practicando. El diseño de ropa, como muchos sabemos, es de lo más, a veces de lo más complicado por hacer. Olvídense de la decoración, es más primero el principio de las formas. Esta, por ejemplo, la de Aladdin, no sé si vieron la película de Aladdin, pero también ganó a mejor vestuario. Pero más por la decoración, el diseño es muy similar a esto que acabamos de hacer, el diseño de los pliegues, la ropa, pero es bastante, bastante atractivo la decoración. Django, por ejemplo, también tuvo un premio a mejor vestuario de la época. Y si observas, es el mismo principio, nada más el maniquí y las arruguitas, dependiendo de dónde queda mayor presión en los pliegues y las costuras. Es sencillamente lo que podemos ir construyendo. El Joker precisamente también tiene, no sé si ganó o no, pero fue nominado también a mejor vestuario, mejor composición, diseño de arte que también implicaba el vestuario. Oye, uno padrísimo, el Gran Gatsby, no sé si vieron esta película también de mi tío Leonardo DiCaprio, que también tiene nominaciones a mejor vestuario por la época. Está padrísimo el trabajo de estos tipos. Y aquí hay algunos ejemplos sencillamente de diseño de vestuario que, como ya mencionamos, son el maniquí, que es lo principal, la altura de las 8 cabezas y la formación de los pliegues y las costuras. Bien, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muchos pórtense bien.